Continuando con el trabajo a desarrollar, corresponde presentar la ponencia Algunos antecedentes sobre la diversidad de hongos asociados a plantas nativas del norte de Chile, a cargo del doctor Germán Sepúlveda Chavera, de la Universidad de Tarapacá. El doctor Germán Sepúlveda Chavera es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, profesor de patología vegetal y metodología de la investigación agrícola, responsable de proyectos Corfo, FIA, Universidad de Tarapacá, coinvestigador en Fondesit, Fondet, con presentaciones en congresos internacionales y nacionales. Miembro de la Sociedad Chilena de Fitopatología y de la American Phytopathological Society, Red Latinoamericana de Micología, y autor de papers publicados en journals indexados nacionales e internacionales. Profesor guía en más de 40 trabajos de titulación para ingeniero agrónomo, par evaluador para la carrera Agronomía para la agencia Acredita CI y para el sistema Arcosur del Mercosur y países asociados. Dejamos la ponencia Algunos antecedentes sobre la diversidad de hongos asociados a plantas nativas del norte de Chile, a cargo del doctor Germán Sepúlveda Chavera. Hola, buenas tardes. Siempre es grato contar o referirse un poco a estos temas de micología, que es como una línea, muchas gracias, una línea que mantenemos ya hace bastante tiempo y la desarrollamos de manera, yo diría, tangencial a otros proyectos que nos permiten, digamos, desarrollar investigación. Un poco nos auto bautizamos y nos pusimos núcleo de patología vegetal. En realidad somos laboratorio de fitopatología en términos originales, pero núcleo, nos decidimos llamar núcleo porque estamos desarrollando una actividad bastante puntual y, como vamos a ver en la presentación, estamos tratando también de generar información respecto de los antecedentes que tienen que ver con diversidad. Aquí nos falta complementar diversidad biológica, ¿verdad? Quiero primero situar un contexto amplio. Existen 5 teorías reconocidas respecto de qué cosa es la diversidad o la biodiversidad. Partimos con el idealismo platónico, en donde Platón, ¿no es cierto?, en Grecia, hablaba que los objetos del mundo son copias de una idea, fuera del mundo material en que vivimos, una idea que ahora, ¿no es cierto?, un concepto que ahora se ha ido mejorando. Luego un discípulo de este señor Platón, Aristóteles, desarrolló el figismo, en donde indica que las especies que se conocen, las especies biológicas, ¿verdad?, que se conocen en la actualidad son inalterables. O sea, las hormigas siempre han sido hormigas tal y como las vemos hoy día, cosa que también se ha discutido. Luego, con el surgimiento de la Iglesia, el desarrollo de la Iglesia, las concepciones, ¿no es cierto?, teológicas, surgió el creacionismo, que es una derivación de este figismo de Aristóteles, que dice que todo lo que existe en el universo es un acto de la creación impulsado por un ser divino a partir de la nada. Creacionismo, ¿verdad? También fue ampliamente discutido en la historia de la humanidad, para luego, ¿no es cierto?, a través de las ideas desarrolladas por Lamarck y el viaje casi mítico de Darwin, que pasó por Chile, se detuvo ¿no es cierto?, mucho tiempo en las Islas Galápagos, en el barco en el Beagle. Ellos desarrollaron el concepto de evolucionismo, que indica que las especies son temporales y provienen de unos pocos grupos que cambiaron o evolucionaron en el tiempo. Entonces se generó el concepto de la herencia de los caracteres adquiridos. Por último, tenemos que reconocer el neodarwinismo, teoría sintética, que se basa en la genética y teoría de las especies, que dice que hay una evolución. Echando mano, ¿verdad?, a la ciencia ficción, yo coincido completamente con lo que plantean los X-Men, todos hemos visto esta serie, y que dice que la mutación es la que impulsa la evolución. Entonces, un poco trabajando en esta línea en este concepto, en que la mutación es la que va empujando, ¿no es cierto?, los cambios biológicos, estamos mirando algunas plantas nativas presentes en la región. Aquí tengo que reconocer, digamos, la colaboración de la señora Eliana Belmonte,
que nos apoya mucho en la identificación y respecto de cómo se distribuyen estas especies vegetales. Reconociendo que la vegetación es una matriz en donde ocurre una serie de procesos y debemos entonces conocer cualquier elemento biológico antes de asignarle un valor. ¿Por qué digo esto? Se lo vamos a revisar un par de transparencias más adelante. Uno de los elementos, de los ambientes o biomas, de los ambientes, ¿no es cierto?, más intervenidos, son los ambientes agrícolas. Están permanentemente sufriendo alteraciones. Nosotros estamos metiendo información y energía en estos ambientes, información a través de agroquímicos, pesticidas, ¿no es cierto?, semillas, etcétera, y energía para poder desarrollar la actividad que nosotros tenemos acá en nuestros valles. De esa manera no podemos dejar de reconocer que existe una serie de microorganismos aquí asociados en estos ambientes ya intervenidos, como también en los ambientes naturales representados acá por un par de fotografías de especies nativas. En ese sentido, tenemos que indicar además de que en su concepto más moderno, los hongos constituyen el mayor grupo de microorganismos estudiados, acercándose a 1,5 millones. En tanto que para virus, bacterias y algas, la previsión es de 130, 30 y 60.000 especies respectivamente. Esta estimación, si uno la trabaja con una hipótesis de Heisberg, ¿no es cierto?, que dice que hay una relación de 6:1, es decir, 6 hongos por cada especie vascular, podríamos decir que solamente estamos conociendo el 5% de las especies de hongo hasta ahora. En nuestro núcleo, comillas, ¿verdad?, de patología vegetal, nosotros desarrollamos una serie de actividades. Estamos ubicados en el corazón del Valle de Azapa, ¿no es cierto?, kilómetro 12, a la entrada, en la esquina del museo, ahí nos encuentran casi todos los días, incluyendo sábados a veces. Entonces, en este lugar tenemos un laboratorio que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo. Yo diría que tenemos el equipamiento básico para hacer una serie de reconocimientos, ¿no es cierto?, de hongos, de esporas, tenemos, ¿no es cierto?, esporangios, de algunos fitopatógenos. Nuestra línea de trabajo, vale la pena recalcar, es fitopatología o patología vegetal, es decir, estudiamos los hongos y microorganismos en general que causan enfermedades en las plantas. Y tenemos esta derivación de la que le estoy contando, ya vamos a ver por qué. Un ascomicete muy interesante, lo tenemos identificado a nivel de género con Iosqueta, con la ayuda de una estudiante de biología, una tesis bastante interesante en Polylepis tarapacana, que crece a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Yo diría que es una especie inédita y vamos a tratar de llegar a especie en este caso. Tenemos solamente a nivel de género. Vemos también nemátodos y nos movemos en este ambiente agrícola en general. Y aquí yo quiero poner un ejemplo usando métodos, ¿no es cierto?, desarrollados ya hace tiempo, en 1960, métodos antiguos que los estamos combinando con algunos avances, con algunos enfoques más modernos para mostrar o ver diversidad. Entonces, en este árbol modelo, un olivo, nosotros podemos tomar muestras, generar muestras compuestas a través de distintos, ¿no es cierto?, tomas o colectas y generar entonces una muestra de suelo homogenizada, la cual, ahí salió, la cual, ¿no es cierto?, la estamos suspendiendo en agua para preparar una disolución de muestra de suelo, para finalmente hacer diluciones seriadas y poder sembrar estas diluciones en placas de Petri y obtener colonias, y estas colonias poder finalmente identificarlas. Un proceso que puede ser largo, un poco tedioso, pero es bastante interesante en términos de lo que uno puede encontrar. En un suelo cualquiera, de un olivo cualquiera, ejemplo, ¿verdad?, nosotros encontramos en 1 gramo de suelo esta cantidad de taxas, ¿no es cierto?, desde de hongos, ¿verdad?, mitospóricos o anamórficos, todos de reproducción mitótica o asexual. Y en esto aplicamos un índice de diversidad, el índice de Shannon, que nos habla de diversidad intraespecífica, es decir, queremos ver cuán diverso es este suelo, cuán diversos son los microorganismos que están presentes en la muestra. Y obtuvimos en este caso
un índice de diversidad de 2.5, un valor medio. El índice de Chano se mueve entre 0 y 5, 0 en áreas desérticas, dice la literatura, 5 en bosques tropicales. Nosotros en un área desértica estamos encontrando, para nuestro caso, 2.5, un valor intermedio. En otras muestras hemos encontrado 2.8 y valores cercanos a 3. O sea, el suelo es bastante diverso en términos de microorganismos. En una segunda muestra encontramos 41 especies, un trabajo bastante tedioso para identificarlo, usando morfología. Creo que me equivoqué en algo. No, estamos bien. Y dentro de estas especies vale la pena destacar algunos que vamos a revisar también. Trichoderma, Verticillium lecani, Trichoderma marcianum, ¿no es cierto? Lo encontramos en la muestra número 37, como especie 37. Verticillium lecani, Pachylomices. Y esta forma de abordaje nos ha permitido determinar, por ejemplo, en el caso de los fitopatógenos, determinar la curva de avance de la enfermedad, cuánto se demora una enfermedad vegetal en manifestarse en el 50% de las plantas, por ejemplo. ¿Qué queremos decir? La microbiología del suelo asociado a las plantas, en este caso, en nuestro ejemplo, a una planta cultivada, es amplia. Tenemos un índice de diversidad bastante grande. Estas son colonias, ¿no es cierto?, de Trichoderma marcianum, y ustedes pueden ver las distintas expresiones en términos de patrón de conidogénesis, ¿no es cierto?, que podemos encontrar en esta especie en particular, Trichoderma. Estamos aplicando con la ayuda del profesor Wilson Huanca, aplicando técnicas moleculares y haciendo algunas comparaciones para obtener desde el GenBank más información que nos permita complementar las identificaciones que estamos haciendo. Y esto camina, justamente si recordamos las 3 o 4 fotografías anteriores del Trichoderma, ¿verdad?, Verticillium lecani y Pachylomices, camina hacia tratar de generar bioformulados o formulaciones, ¿verdad?, en base a estos microorganismos que tienen habilidad bioantagonista para algunos patógenos, y encerrarlos, ¿verdad?, o formularlos en un envase de plástico, 1, 5, 20 litros, no sé, que reúne, ¿no es cierto?, información suficiente para controlar las enfermedades. Entonces, a partir de un estudio de biodiversidad, podemos generar, y nuestra idea es desarrollar, ¿verdad?, una herramienta viable, factible, ecológicamente sustentable, ¿no es cierto?, y económica además, que permita controlar enfermedades en las plantas. Eso en el suelo. ¿Y qué pasa en el follaje? En el follaje nos fijamos justamente en un grupo bien específico, que son los urediniomicetes, que son basidiomicetes, responsables de las rollas. Este es Cirpus americanus, ¿verdad? Y esta es Uromices americanus, que está asociado, entonces, causando lesiones a esta planta, que uno la encuentra en los humedales. También en en Limonium, encontramos roya, también un basidiomicete, un uredinal, causando este tipo de lesiones con esta expresión, ¿no es cierto?, en sus esporas. Yendo un poco más hacia precordillera, trabajamos con Viguera revoluta y nos ayudó, insisto, la señora Eliana en nuestra identificación, y encontramos esta roya, hecios y ureos, ¿no es cierto?, distribuidos, causando una serie de lesiones en los folíolos. En vistas microscópicas claramente se confirma, ¿no es cierto?, la identidad del agente causal, y con la colaboración del laboratorio del doctor Arriaza obtuvimos imágenes de barrido. Esta yo la encuentro formidable, ¿no es cierto?, se ve claramente las capas de las células del hongo, ¿no es cierto?, cómo emergen, cómo irrumpen a través de la epidermis de las plantas. Hecios y telios, ¿no es cierto?, del hongo que estamos identificando. Esto es una especie inédita, no está descrita, es una contribución, por tanto, para el conocimiento de rollas en el mundo. De la misma forma, en Muticia acuminata, otra especie de precordillera, encontramos también una roya
con imágenes también bastante notables que nos permiten entonces caracterizar morfológicamente las especies que están asociadas a... nos permiten entonces identificar y caracterizar las especies que están asociadas a la flora nativa de la región. Estamos en una etapa, ¿no es cierto?, en esta caracterización, en una etapa de amplificación genética, de caracterización genética y molecular. Los datos son demasiado preliminares, por tanto no los vamos a presentar en esta oportunidad. Toda esta información nos ha permitido entonces publicar algunas cosas, por ejemplo esto que está saliendo dentro de poco, respecto de tricoderma, aislados nativos adaptados a nuestras condiciones, con alta tolerancia a la sal, por lo tanto con potencialidad para complementar programas de riego en donde la conductividad eléctrica del agua de riego es alta. Estos tricodermas toleran esa salinidad y por lo tanto se pueden utilizar en forma bastante eficiente. ¿Para qué? Para controlar hongos del suelo. También nos ha permitido describir algunos problemas nuevos, Phytophthora cinnamomia en paltos en la región. El primer reporte de Clavibacter michiganense, subespecie michiganense también en cultivos de tomate. Y algunas descripciones de hifomicetes nuevos que hablan también de la diversidad, ¿no es cierto?, que uno puede encontrar siguiendo esta relación 6:1, 6 especies, ¿no es cierto?, de hongos por una de planta vascular. Y control alternativo, ¿no es cierto?, del polvillo de la solanácea con uso de algunos bioantagonistas y algunos productos tradicionales. Comparamos y vimos ahí alguna diferencia importante. Algunas especies a las que me voy a referir como especies nuevas, ¿no es cierto?, que ejemplifican la diversidad asociada entonces a plantas poco estudiadas. Estos son géneros y especies nuevas. Echinoconidióforo serradense, ¿no es cierto?, la caracterización morfológica. Globoconidiopsis serradense también. Globoconidium serradense. Y por último traje solamente 4 ejemplos. Helminthosporiomyces serradensis. Todos asociados, ¿no es cierto?, lo que tienen en común, que están asociados a tricomas. O sea, estos corresponden, ¿verdad?, a un nicho específico en donde se desarrollan estas especies que fueron inéditas hasta que lo publicamos hasta hace un par de años atrás. Todo este trabajo, yo no puedo, digamos, dejar de mencionar a las personas que nos acompañan en este esfuerzo, a don Juan Carballo, a Pía García, al Cristian Bilbao, a Mónica Rojas, Wilson ya lo mencioné, Eliana Belmonte, Tatiana Torres, don Rodrigo Andía, Felipe Salinas, Mabel Arismendi, Marco Maldonado, Ricardo Salvatierra, ¿no es cierto?, y otros. Son, como decía en la presentación, más de 40 estudiantes que nos han ayudado en este trabajo. Por supuesto, la Universidad de Tarapacá, que nos da el espacio. Debo mencionar el apoyo que uno recibe con los proyectos mayores. Si bien es cierto, Universidad de Tarapacá, si bien es cierto, son recursos limitados, nos permite desarrollar, ¿no es cierto?, en esa instancia, algunas cosas que en otros fondos no son financiables. Yo diría que todo lo que conversamos, estudiar, ¿no es cierto?, biodiversidad, son fondos muy específicos y uno muchas veces no logra el éxito. Esta idea la hemos postulado, a modo de anécdota, 5 veces al Fondesit y las 5 veces nos han dicho que no. Debe haber algún error que estamos cometiendo ya sistemático. Una vez puede ser azar, 2 veces también, 5 veces ya sistemático. No sé, algo está pasando, no hemos tenido suerte, pero hemos encontrado albergues sí en el FIA y en la Corfo que nos pasan algunos recursos para poder desarrollar esto. Muchas gracias. ¿Cómo estuvo de tiempo? Tenemos tiempo para algunas preguntas del público. Yo haría una, Germán. Bueno, la verdad es que esta jornada, como ya hace algunos años, tiene la característica que acercar la ciencia, ¿no es cierto?, a la comunidad, ¿eh? Dentro de eso, tú, ¿qué proyecciones? Porque desde el punto de vista científico es ineludible, pero ¿qué aplicaciones si tuviéramos aquí en el público un número importante de agricultores? O sea, que cómo, ese sería el... ¿no? Claro, primero, como se dice en una de las transparencias, para poder usar, ¿no es cierto?, los recursos biológicos, primero uno tiene que conocerlos, saber qué es lo que existe
Si no sabemos, mal podemos generar una proyección. Entonces nuestro primer abordaje fue tratar de identificar, tratar de saber, ¿no es cierto?, qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, en el suelo, en la rizósfera, qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, en la canopia, dicen los anglosajones, en el follaje, decimos nosotros, qué es lo que hay. Sin duda, asociado a estas rollas que estamos describiendo por primera vez, vamos a encontrar algún antagonista, algún microorganismo, bacteria u hongo, ¿no es cierto?, que tenga algún efecto sobre otros hongos. Y eso también lo mostramos en las transparencias, lo estamos formulando. Una formulación, entonces, es una presentación comercial que costará 10, 5, 20, no lo sé, y dentro de esa botella, ¿no es cierto?, plástica, nosotros estamos metiendo información, y esa información se va a expresar en el campo con efectos, ¿no es cierto?, agronómicos y ambientales positivos, pensamos. Las evaluaciones que hemos hecho ya no solo en maceteros, sino también en el campo, en invernaderos, hemos tratado invernaderos completos con nuestro formulado, son bastante promisorias. Llegamos a compararnos con un efecto de un producto químico para el control, por ejemplo, de marchitez en tomate, en pimentón. La última evaluación la hicimos en lavanda hace un mes, con un problema de marchitez, muerte unilateral. Aplicamos nuestra formulación y se repuso la planta, y además, ¿no es cierto?, de tener un efecto controlador, tiene un efecto estimulante, es decir, los microorganismos y sus metabolitos que están considerados dentro de esta botella de plástico, tienen un efecto estimulante y un efecto, ¿no es cierto?, que controla las enfermedades. Por lo tanto, podría ser en el corto tiempo, podríamos estar ofreciendo una herramienta sustentable y ecológica para controlar enfermedades. O sea, habría una doble contribución, una contribución a la ciencia y una contribución también al desarrollo de la agricultura en nuestra región. Pensamos que sí, y creo que lo estamos demostrando. Sí. ¿Alguna otra? Por favor. Sobre lo mismo, sí. Y que tiene mucho que ver con un tema que voy a conversar más adelante. ¿Ustedes tienen registrados los microorganismos y hechas registros de algún tipo de registro de propiedad intelectual sobre lo que están desarrollando? ¿Pruebas de qué? Perdón, no entendí. Registro, es decir, haber registrado el... Sí, mira, los registros son nuestros y lo que hay dentro de la botella constituye secreto industrial y vamos hacia la patente. Pero no lo han registrado en el instituto, en INAPI, por ejemplo. No. No, yo puedo decir... Eugenio tiene más antecedentes. Yo puedo decir de que el Departamento de Innovación y Transferencia justamente estamos en el proceso exacto para proceder al registro en INAPI de este tema. O sea, nuestra universidad está generando tiene una patente presentada, digamos, una propuesta, y este sería, con muchas posibilidades, otro aporte importante dentro de la propiedad, ¿no es cierto?, intelectual e industrial. Así claro. que eso esperamos. Complementariamente, indicar solamente de que entiendo que los microorganismos o los organismos biológicos no son patentables. Pero lo que está contenido dentro de la botella es patentable, y eso es la formulación. Son dos cosas distintas, claro. Sí. Sí, bueno, a muchas personas les interesa mucho la parte agronómica, las plantas cultivadas. A mí me interesan las plantas silvestres, ¿no? Claro. Las plantas nativas. Pero quería consultarte si acaso entre los avances que has ido haciendo sobre plantas nativas, ¿hay especies que se repiten y que también estaban en las plantas cultivadas o han ido apareciendo especies nuevas? No. Lo que vimos en el follaje son lo que se conoce como hongos biotróficos. Son específicos, ¿no es cierto?, parásitos obligados, y tienen una asociación, la mayoría de las rollas tienen una asociación específica con su hospedero, por lo tanto no tienen posibilidad de infectar plantas cultivadas. Y faltan muchas todavía que están... Falta mucho, sí. La doctora Carvalho. Solamente una curiosidad, Claro. Cuando uno recibe fondos, por ejemplo, de lo que tú dices ahí del FIA, Sí. que es un fondo de innovación, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cuánto te condicionan esos fondos hasta que llegue a una innovación? ¿Hay un periodo? No sé, ¿cómo Sí. te barajas con los fondos, digamos, para responder
a la innovación agrícola? Claro, la restricción un poco es el tiempo que le dan a uno de ejecución. Sin embargo, los recursos están canalizados para generar la innovación, ¿verdad? De esa manera se orientan. Entonces, nosotros antes de postular al FIA ya teníamos un conocimiento previo. Digamos que le habíamos pegado una pequeña caladita a la sandía. Perfecto. Y pudimos ya ir sobre la segura. Teníamos por lo menos un microorganismo, hoy día tenemos 3. Gracias, ¿no es cierto?, al aporte financiero de la Fundación para la Innovación Agraria. ¿Tienes un tiempo adecuado para si tienes algún antecedente previo, digamos? Sí, claro. Gracias. Claro. Y otro elemento que no es menor, que el FIA, en su programación del investigador, le imputa los fondos para todo lo que es el trámite de propiedad industrial, digamos. Sí. O sea, está considerado. Germán. Don Héctor. Hola, gracias por la presentación, súper interesante. Después de escuchar las preguntas, uno puede entender que el fin último de tu trabajo es innovar en el ámbito económico, ¿cierto? Pero, ¿qué importancia tiene en sí el estudio de la diversidad si dejamos de lado las aplicaciones agrícolas? Claro, esa es una lectura, ¿verdad? Yo diría que secundariamente se puede, todavía no se genera, ¿no es cierto? Se puede generar un aporte a la riqueza de la región, digamos, generando un comillas, negocio en virtud de los microorganismos. Sin embargo, cuando uno hace investigación, siempre trata de buscar respuestas a interrogantes. Y si tú me preguntas, hoy día tenemos, las interrogantes se multiplicaron por 20. Tenemos muchas más dudas, tenemos muchas más inquietudes y cosas que no tenemos la respuesta, y tenemos el aliciente, por lo tanto, de continuar preguntándonos y planteando nuevos proyectos. El desarrollo económico es una cosa tangencial, diría yo, que está hoy día comprometida con un proyecto, pero dentro del contexto de nuestro, abro comillas, núcleo de patología vegetal, no es fundamental. Perdón. Yo te quería preguntar, Germán, respecto a tricoderma, sí, el antagonista. ¿La especie está en otro lado o es nativa de acá? No, Tricoderma marciano está distribuido en todo el mundo, uno lo encuentra en todos los tipos de suelos, hasta en la Antártida lo han encontrado. Sin embargo, lo que es único nuestro, es como la propaganda, único, grande y nuestro. Lo que es propio de la región son las cepas, los strain. Tenemos en nuestra formulación, conseguimos aislar o seleccionar 3 cepas que son altamente eficientes como biocontroladores y tolerantes a la salinidad, a la temperatura y a las condiciones de extrema aridez. Y eso no lo encuentras en otro lado. Por lo tanto, esas cepas probablemente tengan un buen efecto y sean altamente eficientes también en otros ambientes similares. Pensemos África, pensemos algunos desiertos de China, no sé. Hay que evaluarlo.